qué es importante el talento verde? El talento verde es importante porque la transición climática, la transición medioambiental la hacen las personas y tenemos que dotar a las personas de las competencias y de las capacidades para sacar el máximo provecho de ella. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. La transición energética está cambiando nuestra forma de producir, consumir y también de trabajar. Los llamados empleos verdes son ya una realidad que está transformando el mercado laboral. Charlamos con Félix Peinado, director de la Organización Internacional del Trabajo en España, sobre qué perfiles se están demandando y qué retos plantean. Bienvenido a Futuro Sostenible. Muchas gracias, un placer. Como punto de partida, ¿qué son los empleos verdes? Los empleos verdes, la Organización Internacional del Trabajo, que es la Organización de Naciones Unidas para el Mundo del Trabajo, ha dado una definición, digamos, que es aceptada mundialmente. Son los empleos que tienen dos componentes. Una componente que es el trabajo digno, el trabajo decente, y otra componente que es medioambiental, que sirven para preservar o para restaurar el medio ambiente. Como digo, tiene dos partes. ¿Y por qué estas cosas, trabajo decente y trabajo medioambiental o objeto medioambiental van juntas? Porque para que se lleve a cabo una transformación que la sociedad necesita, la economía necesita, climática y medioambiental, la tienen que hacer las personas. Y para que esas personas se involucren y realmente la lleven a efecto, tienen que ser también ganadoras en este proceso. No tienen que ser reactivas, no tienen que estar en contra. La sociedad y los trabajadores tienen que obtener beneficios de la transición medioambiental y de la transición climática. Trabajos dignos, por tanto, y transición energética son dos conceptos que deben de ir unidos. ¿Por qué son tan importantes? Tiene que haber una transición energética justa y una transición climática justa y unas directrices aprobadas en el año 2016 por la Organización Internacional del Trabajo para los países, para los empleadores y para los trabajadores sobre cómo afrontar para que nadie quede atrás. La OIT estima que se van a crear solamente con las inversiones necesarias para abordar la transición climática, se van a crear en el mundo 24 millones de puestos de trabajo, pero también se van a destruir 6 millones de puestos de trabajo. Y entonces tenemos que conseguir que obviamente muchas más personas se van a beneficiar que perjudicar, pero esas personas que se van a perjudicar, que a través de la recualificación y a través de otros mecanismos de protección social, pues no se vean perjudicadas, sino también beneficiadas. Justo por eso, Félix, te iba a preguntar, ¿qué deben de hacer las empresas para reconvertir esos puestos de trabajo que quizá no vayan a ser necesarios? Tiene que haber un proceso, establecido. Tiene que haber primero una anticipación. Tiene que haber un diálogo y tiene que haber una protección. Una anticipación significa que las empresas tienen que, igual que hacen su planificación estratégica, tienen que ver qué puestos de trabajo van a ser necesarios, qué puestos de trabajo no van a ser necesarios. Esto lo tienen que hacer con tiempo y planificando, y tienen que ver qué competencias los trabajadores van a necesitar. Esto se tiene que hacer de una manera dialogada. Nosotros, la OIT, siempre promovemos el diálogo social y entonces llamamos a las empresas a que todo este proceso, para que todas las partes se involucren en el proceso y para que se negocie los pros y los contras de todo este proceso, tiene que haber diálogo social real a escala dentro de la empresa. Y luego tiene que haber pues una acción formativa, una acción protectora, tiene que haber recualificación de las personas cuyos puestos van a desaparecer, pues que puedan realizar tareas dentro de la empresa mediante movilidad interna, pues en otros puestos de trabajo nuevo. Tiene que haber movilidad interna también, y tiene que haber, si no es posible, si la empresa no puede dar esos puestos de trabajo, pues tiene que haber también una cualificación para que estas personas tengan competencias para poder trabajar en otros sectores, en otras empresas. No se trata de cerrar puestos de trabajo, se trata de abrir oportunidades de trabajo a estas personas. ¿Qué beneficios tienen los empleos verdes para las personas? Pues para las personas tiene muchos beneficios. Por supuesto, el primero es que es una oportunidad de empleo.
es una oportunidad de empleo porque ya he dicho que se estima solamente en cambio climático la creación de 24 millones de puestos de trabajo nuevos, pero si englobamos todo el cambio y toda la transición medioambiental, la OIT habla de cifras superiores a los 100 millones de empleo en el mundo. Es decir, si te estás cualificando, te estás formando para un empleo que va a crecer. Y vas a tener oportunidades. Y vas a tener oportunidades. Vas a tener oportunidades de movilidad, de mayor empleabilidad si ya estás dentro de un sector y mejoras tu formación o te recualificas, como puede ser, por ejemplo, el sector de la construcción, por rehabilitación medioambiental de edificios, etcétera. Tienes un empleo que ya hemos dicho antes que es un empleo digno, un empleo decente, un empleo con derechos, con buena jornada, con buen salario, con seguridad y salud. Y luego tienes un intangible, un beneficio intangible que es el propósito. Todos trabajamos por un salario, pero si además trabajamos con un propósito y somos conscientes en las empresas y los trabajadores de que estamos trabajando para contribuir a mejorar el entorno en el que vivimos, el medio ambiente en el que vivimos, pues eso también nos da un propósito que nos hace ir al trabajo pues con más motivación. Claro que sí, porque sin duda tiene un impacto también positivo para el planeta. ¿Qué beneficios tienen para el planeta los empleos verdes? Bueno, yo creo que es bastante evidente los beneficios para el planeta. Yo, como soy la Organización Internacional de Trabajo, me centro un poco en los beneficios que tiene para el mundo del trabajo, no para el resto de trabajos o de empleos que no son verdes. No puede haber un crecimiento económico, no puede haber un crecimiento del empleo en un planeta enfermo. 1.200 millones de trabajadores en el mundo su trabajo depende directamente del medio ambiente. 3/4 partes de los empleos del mundo dependen directamente del agua. 2.400 millones de trabajadores en el mundo, de los 3.500 millones de trabajadores que trabajamos en el mundo, están sometidos al calor excesivo. Se calcula que para el año 2030 se perderán el 2,2% de horas de trabajo y de producción debido al calor. 860.000 personas trabajadoras fallecen cada año por causa de la contaminación atmosférica. Yo doy unos datos simplemente para reflejar que los empleos verdes son positivos per se, pero también son positivos para la economía y para el empleo. ¿Los empleos verdes se enmarcan en una industria concreta? No se embarcan, de la definición es una definición pues amplia la que ha dado la OIT y eso es intencional porque no se enmarcan en una industria concreta. Hay sectores nuevos como surgieron en su momento las energías renovables o como puede ser el tema de la circularidad, las tecnologías limpias, etcétera. Hay sectores donde se va a producir un desplazamiento y hay sectores donde, que es la mayor parte del empleo que verde, se va a producir mediante un cambio de competencias. Es decir, trabajadores del sector eléctrico, del sector del logístico, del sector de la construcción, del sector industrial, que van a recualificarse para producir de otra manera o hacer otro tipo de trabajos que tienen mucho que ver con el trabajo que hacían antes. Al final es adaptarse al cambio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tipos de perfiles buscan las empresas impulsoras de estos empleos verdes? Bueno, pues buscan fundamentalmente perfiles de tipo técnico. Hemos hablado del sector eléctrico, hemos hablado del sector industrial, del sector de la construcción. También está involucrado otros muchos sectores, el sector turismo, el sector agrícola, el sector de las infraestructuras, la consultoría, en fin, prácticamente toca a todos los sectores. Pero el objetivo fundamentalmente o el foco está centrado sobre empleos de carácter técnico. También tiene que, como siempre se habla en todos los trabajos, la soft skill, la famosa soft skill, tener competencias un poco, pues, sobre todo de adaptabilidad, que tú lo has dicho muy bien antes, ¿no? Nos tenemos que adaptar, por de adaptabilidad, de tener la mente abierta para formarse en otras cosas, pero también pues competencias comerciales, competencias de liderazgo, trabajo en equipo, y luego tiene que haber una formación o una base de conciencia medioambiental,
pues tener unos conocimientos básicos de eficiencia energética, en materia de cumplimiento, en materia de seguridad y salud. ¿Contamos con formadores suficientes en nuestro país para dar este tipo de competencias? Pues habría que preguntárselo. Ya la OIT sugiere o promueve a los países que este tipo de competencias ya se den en la educación básica. Porque que todas las otra oportunidad, personas ¿no? A nivel formativa. Tengan, exactamente, es una oportunidad para el mundo de la consultoría, de la formación, pero sobre todo pues que ya todos los futuros empresarios y todos los futuros trabajadores pues tengan esta conciencia medioambiental. Félix, has mencionado hace muy poquito las soft skills. A mí me gustaría aterrizar más y hablar sobre las green skills. ¿Qué deben de hacer las empresas para fomentar esas habilidades verdes dentro de sus empleados? Yo creo que lo primero, las empresas tienen que tener conciencia ambiental y percibir esto como una oportunidad, no como un reto, un desafío, sino como una oportunidad desde un punto de vista empresarial. Y tiene que haber un compromiso de la alta dirección con los temas medioambientales y, como estamos hablando del mundo del trabajo, un compromiso a su vez con los temas sociales. Una vez que la alta dirección de la empresa tiene estos compromisos, yo creo que es fácil, ¿no? Es un proceso como cualquiera de las otras competencias de los procesos de formación que llevan a cabo las empresas, que es identificar qué competencias necesitan los trabajadores, dialogar con los trabajadores el proceso de formación, llevar a cabo la formación y luego evaluarla, ¿no? Evaluar los resultados y ver si realmente se están consiguiendo los resultados y todo avanza a satisfacción. Por tanto, la reconversión de la que hablábamos al inicio es fundamental y las empresas juegan ahí un papel clave, ¿no?, para contribuir con esos empleos verdes. Las empresas juegan un papel clave porque todo esto no se puede hacer en los grandes acuerdos internacionales y en los discursos, en las declaraciones, en los planes, sino que se tiene que hacer en la realidad cotidiana del día a día, y la realidad cotidiana del día a día es efectivamente el mundo del trabajo, el mundo de las empresas. Hablábamos de que se van a crear 24 millones de empleos, que se van a destruir 6 millones de empleos, pero es que de esos 6 millones de empleos que se van a destruir, 5 millones, si se llevan a cabo la planificación y los trabajos adecuados, se van a recualificar en empleos verdes, ¿no? Y para eso el papel de las empresas en el reskilling y el upskilling pues es claramente fundamental. En la actualidad, ¿cuál dirías que es el sector que más puestos de trabajo verdes está generando? El sector de la construcción, mediante la rehabilitación de edificios, también mediante las infraestructuras para adaptarnos al cambio climático, pues todos los procesos de lluvias torrenciales que hemos experimentado en nuestro país en estos años pasados, etcétera. El sector de la electricidad para la electrificación y la modernización de las redes también, entre otras cosas, ¿no? Las energías renovables dan empleo en el mundo a 16,6 millones de trabajadores, y también otro sector que está llamado a crear muchos puestos de trabajo es el sector de la economía circular, donde yo le veo mucho potencial, y la OIT pues estima que se pueden crear entre 6 y 7 millones de empleos. Interesante ese sector y esa cifra. ¿Dirías que hay suficientes trabajadores como para cubrir ahora mismo esa demanda de empleos verdes y que cuenten con esas green skills de las que hablábamos? Pues claramente no. No existen todos los informes de la Organización Internacional del Trabajo y ya no hace falta irnos a los informes, hace falta hablar directamente con los sectores, con las empresas, donde ya hay claramente un problema de vacantes en general, en el transporte, en la construcción, en la práctica totalidad de los sectores, y lógicamente si todavía exiges más, pues todavía lo vas a tener más difícil para encontrar. Ahora mismo no hay un cuello de botella tecnológico, no hay un cuello de botella financiero, pero sí hay un cuello de botella desde un punto de vista de las personas trabajadoras. Es curioso porque la OIT lo hemos dicho en muchas ocasiones y no se termina de llevar a cabo. Cuando se llevan a cabo las planificaciones públicas de los planes medioambientales, de la transformación climática, de la transformación medioambiental, siempre se olvida la parte social, siempre se olvida las personas que lo tienen que llevar a efecto. El impacto que va a tener en la sociedad. No solamente el impacto, sino qué personas lo van a hacer. ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo ejecuta? Y si contamos con esas personas, y esas personas tienen las competencias suficientes, y no hay una integración de los planes formativos con los planes
planes, digamos, de crecimiento de las inversiones en materia medioambiental. Y eso, pues, lógicamente se tiene que producir. No tenemos que dejar todo este esfuerzo en el campo en el mundo de la empresa. Tiene que haber, pues, los ciclos de formación profesional, la formación universitaria suficiente. ¿Algún ámbito en el que los empleos verdes aún no sean una realidad, pero que se prevé en un futuro que puedan serlo? Bueno, yo como decía antes, veo mucha potencial en el tema de la circularidad. La circularidad avanzada, yo creo que es un campo donde se habla, he dicho antes, 6-7 millones de empleos y donde hay un campo todavía de crecimiento importante y donde además puede ser beneficioso para el planeta, pero también para las empresas, ¿no? Y para los trabajadores. Se habla mucho también de las cadenas mundiales de suministro. Es un tema donde que se está debatiendo constantemente, de las empresas multinacionales cuando llevan a cabo sus procesos, sus inversiones y sus procesos de compra tienen que tener una visión también social y una visión medioambiental. Y eso significa la posibilidad de que se creen empleos en temas de reporting, en temas de cumplimiento, consultoría, la adaptación climática a la que antes me refería, inversiones en materia de infraestructuras en materia climática que se van a acometer en nuestro país seguro en los próximos años de forma importante, y luego un sector emergente que es el hidrógeno verde, que es un sector donde todavía hay muy pocos empleos. Los últimos datos de 2024 hablan de 750 empleos en España, o sea, fíjate que poquito, y sin embargo las empresas del sector pues hablan de que en los próximos años, 2030, 2035, se pueden crear varias decenas de miles de empleos en este sector. Importante ver ese dato para quienes puedan estar interesados, ¿no?, en ese aspecto de la tecnología limpia. ¿A qué retos se enfrenta el mercado laboral en materia de empleos verdes? Antes mencionabas esa falta, ¿no?, de personal cualificado para poder ejecutar. Además de ese, ¿hay algún otro? Además de ese, que yo creo que es el más importante, está el reto de que los empleos verdes no se crean en el mismo lugar y en el mismo momento que se destruyen los empleos no verdes. Y todo ese proceso de transición justa que antes decíamos, es un tema en el que hay que trabajar. Y otro reto importante que no nos hemos referido es el tema de la inclusión, es el tema de la igualdad y en concreto el tema del género. En las energías renovables en nuestro país, el porcentaje de mujeres que trabajan en energías renovables es del 26%. Y el resto, lógicamente, son hombres. Hay mucha diferencia. Entonces, todavía en el sector. Hay que hacer un esfuerzo para integrar a las mujeres también en el sector. Para terminar, Félix, ¿cuáles serían las necesidades ocupacionales y las formaciones clave para afrontar la transición energética en la próxima década? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho más o menos en esta breve entrevista. Yo creo que es formación de perfil técnico. Hay que ver qué sector es al que quieres apuntar y recibir la formación o formarte pues en las competencias técnicas que consideres que son necesarias para ese sector. El sector, hemos dicho que repunta el sector de la energía, pero también el sector de la construcción, el sector de la agricultura, el sector industrial, el sector de la logística, el transporte. Bueno, pues ese es el tipo de competencias a las que tienes que aspirar. Y luego tener una base de concienciación y un tamiz, digamos, de conocimientos en materia medioambiental. Félix, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Futuro Sostenible. Ha sido un placer, muchas gracias. Sigue a Futuro Sostenible en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.